bienvenidos a la esquina de Escambray. Nuevamente nos encontramos aquí a través de www.escambray.cu. Nuevamente estamos con la suerte de dialogar, de compartir ideas alrededor justamente de diferentes temas que tienen que ver con nuestra vida, con lo que está pasando en el mundo, con lo que está pasando a nuestro alrededor. Y en estos días, por ahí voy a empezar y lo voy a leer textual de lo que acabo de escribir. En estos días, hablar de paz, del cese de la guerra, los llamados a poner fin a la intervención de Rusia en Ucrania, es el centro mediático en todas partes. Es decir, uno abre cualquier buscador, yo no sé si esto le ha ocurrido, como me ocurre a mí, pero uno abre cualquier buscador en su dispositivo móvil o en la computadora de mesa, o en la laptop o en el tablet, y lo primero que viene es un corte y pega constante acerca precisamente de lo que está sucediendo en Ucrania, de la masacre rusa, de la invasión rusa, de la guerra, de las posiciones del lado ucraniano, de las posiciones del lado occidental, de Europa, de Estados Unidos. Es decir, toda la tendencia está hacia un solo lado. Nadie habla de la posición rusa, de por qué se invade Ucrania. Nadie va justamente al porqué de las cosas. Nos remiten constantemente a los hechos y millones de personas en este planeta hoy están siendo bombardeados precisamente con hechos, no con lo que lleva a esos hechos, con los lazos históricos, con los conflictos históricos, con las buenaventuras históricas, vamos a decirlo de otra manera, que tienen Ucrania y Rusia. Es decir, todo está en el hecho y no en la causa del hecho. Nadie menciona antecedentes, nadie menciona por qué sucede esto. Yo no soy un analista internacional, por lo tanto no me voy a zambullir precisamente en eso. Creo que es justo que todos los seres humanos pidamos paz. Incluso le voy a decir algo, hace muy pocos días alguien me escribía por Messenger, una amiga, y me decía, ¿tú crees que se vea mal que yo hable de paz? Y yo le dije, no, es decir, para todos hablar de paz es no una quimera, es una necesidad, es una obligación. Pedir paz, amor, diálogo, resolución de conflictos mediante el intercambio de ideas y precisamente eso, el diálogo, creo que es algo que tiene que estar en la mesa todos los días de nosotros. Los cubanos sabemos muy bien lo que significa un estado de sitio, sabemos lo que es un bloqueo, sabemos lo que es un país lleno de sanciones. Hoy de eso se habla a toda hora, es decir, sanciones y sanciones, de cortar el ombligo ruso y sobre todas las cosas, las conexiones que pueden haber en un país y en otro. Y ya se ha hablado bastante de que hasta los gatos han sufrido la censura. Ya no voy a hablar de platos de comida rusos que no se vendan en determinados restaurantes. Todo eso forma parte de una gran campaña mediática que comenzó en primera instancia censurando todos los medios rusos con carácter internacional, es decir, RT, Sputnik, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que mencione a Rusia es mal visto. De hecho, hoy es una preocupación la rusofobia, es decir, una manera de agredir precisamente a las personas, de atentar contra las personas por su origen, por sus nexos, por su cultura. No soy, repito, un analista internacional, pero no hay que ir muy lejos para darnos cuenta de cómo todos los dispositivos mediáticos, insisto, están destinados a hacernos ver y creer un solo lado del problema. No nos permiten ir más allá. A nadie se le ocurre venir a hablar de las víctimas de un lado, o bueno, a no ser que sea el ucraniano, ¿no? De un lado como el ruso. Si hay soldados rusos muertos, si no los hay, ni qué está haciendo desde el punto de vista humanitario el ejército ruso. Es decir, esos temas no aparecen en una esquina. Es curioso, ¿no? Pero tampoco nadie habla de lo que está pasando en Yemen. Nadie habla de lo que está pasando en Palestina. Es como que ya no existe el conflicto israelo-palestino, como que no está siendo la gente desplazada. Es como que ya ni Venezuela ni Cuba son bloqueados y sancionados. De pronto, Irak dejó de ser noticia. La toma del poder por los talibanes tampoco le preocupa a nadie. ¿Qué está pasando en Afganistán? No se menciona. El hambre endémica, la miseria endémica en Haití
mucho menos se habla de ella. Es decir, todo está destinado a poner la balanza de un solo lado. La censura de los medios de comunicación en Europa y en grandes zonas del planeta, insisto, evitan que se pueda conocer más el porqué de la situación, el contexto, las historias y también las convulsas relaciones, y lo vuelvo a repetir, entre ambos países, cuando es evidente para los centros de poder mundial que nada sucede por gusto. Yo siempre lo repito, todo tiene un motivo. ¿Qué va a ocurrir si todo se resuelve en la mesa de diálogo? Me pregunto yo hoy, y usted lo puede leer acá en mi opinión en Escambray. ¿Serán objetivas las historias que los conglomerados mediáticos nos van a transmitir? Se lo dejo de tarea. La visión del conflicto que ahora mismo se está fijando en millones de personas, ¿es la real o la que se construye minuto a minuto de un solo lado? Vamos a pensar en eso. Pensemos un poquito en ese tema. La tan llevada y traída libertad de expresión, escribo hoy yo aquí en Escambray, se define todos los días, o mejor dicho, se define bien desteñida todos los días. Cada día en el que siguen las alarmas amarillistas dominando la transmisión de información, como comencé diciendo, los titulares de corte y pega implacables, dejando un rastro de miedo y también de incertidumbre no soñado jamás por los seres humanos. Ya se han disparado las preocupaciones acerca de los precios de los petróleos, la vida que se va a encarecer en el planeta, las limitaciones que hay, el cese de los comercios, la bancarrota de muchas sociedades. Si este conflicto no tiene una resolución inmediata a través del diálogo, a través de la búsqueda de la paz entre las partes. Por eso, llamar a la paz en amor, escribo, a la concordia entre los pueblos, a superar los dilemas a través del diálogo y el respeto, a dejar las armas a un lado para vivir en un planeta más seguro y civilizado, tiene que ser un modo de resolución real. Las guerras, como título, no son buenas. Alentarlas es un delito que se paga con creces. Sancionar, censurar, mutar el derecho a la información, que es el tema que me ocupa hoy, dejar de ser veraces y culpar a unos y otros poniendo en la más absoluta oscuridad a millones de personas para que no puedan ver la realidad como sucede en estos días de un solo culpable, es tan deleznable como lanzar una bomba. Eso pienso yo. Lo espero la próxima semana, aquí en Escambray. Bueno, en la esquina de Escambray. Gracias.